gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo a todos y a todas. En este día damos gracias porque tenemos una oportunidad más de vivir. Quisiera compartir el pasaje del día de hoy que está en Isaías, en el capítulo 26, los versos 3 y 4 que dicen así: Tú guardarás en completa paz aquel y aquella cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiemos en el Señor para siempre, porque el Señor es la roca de la eternidad. Y esa es nuestra creencia, esa es nuestra fe, que el Señor es la roca en la que estamos plantados, la roca que nos sostiene. Y es por eso que podemos responder al llamado que nos ha hecho a servirle. El día de hoy tenemos a alguien muy especial, como siempre, Rafael, que ha respondido de esta manera al Señor, que ha hecho de Dios su roca, su fuerza, y el Señor le ha respondido de tantas maneras hermosas. Hola Rosa, gracias una vez más por abrir esta oportunidad de estarmos juntos. Estamos muy contentos de estar aquí. De hecho, muy felices de tener nuestra invitada. Ya, como siempre, de las orientaciones, usted que está mirando esse video ahora, deje sus comentarios, sus saludos, haciendo de esa conversación parte importante también su participación. Y quero, então, hacer essa primeira pergunta à nossa invitada, que tenho o prazer de agora conhecer um pouquinho mais de sua história. Então, minha pergunta é: quem é Inicia? Cuéntame um pouquinho mais de tua história. Gracias por permitirme compartir con ustedes en este día, en esta mañana. Pues sí, soy Enicia Montalvo, soy de Cartagena, Colombia, una ciudad costera de Colombia. Soy parte de una familia de 6 y un solo varón en la familia. La mayoría somos mujeres. Recientemente, precisamente hoy, estamos conmemorando el primer año de muerte de mi hermano mayor. Él se partió a la presencia del Señor el año pasado y nos da gozo saber que él está con el Señor. Y él fue quien el Señor usó en la primera generación para atraer a la familia a la iglesia. Él llegó a ser el copastor de la iglesia donde yo me crié y donde conocí al Señor allí. Él fue el instrumento que Dios usó. Y él y toda su familia, que fue después su familia de su esposa, esa familia también era cristiana por muchas generaciones. Entonces, entramos todos en una cobertura de cristianismo, por decirlo así, con experiencias personales de caminar con el Señor persona a persona, ¿verdad? Entonces, eso es parte de quién soy. Yo conocí al Señor, por decirlo así, comencé a oír del Señor cuando tenía como 7 años. Tengo unos tíos que fueron quienes invitaron a mi hermano a ir a la iglesia. En ese tiempo mis padres no conocían a Dios y mis hermanas mayores tampoco. Yo fui uno de las que también comencé a asistir a la escuela bíblica de verano. Yo recuerdo que a la edad de 7 años yo quise conocer más de Dios, y esa tía quien Dios usó también fue quien me llevó a la iglesia, y de allí continué en la misma iglesia. Allí pasé mi adolescencia, mi niñez, mi adolescencia y tal vez parte de mi edad adulta allí en esa iglesia, y de allí salí para continuar lo que Dios quiso en mi vida cuando ya yo supe lo que Dios quiso en mi vida. Por mucho tiempo sí caminé con el Señor. Recuerdo que cuando tenía como 18 años, hace mucho tiempo,
yo entré a la universidad para estudiar la carrera de trabajo social. Y fui una de las segunda personas de la familia que podía tener un grado universitario. Y eso a costa del trabajo de mi mamá, que aunque mi papá trabajaba, no era suficiente, ¿verdad? Entonces, mi mamá hizo algo que nos trajo mucho gozo. Ella, una madre de familia, al ver que no alcanzaba el dinero, ella comenzó a hacer comidas. Yo recuerdo que allá en el patio, con fogones, con carbón, Sí. cocinaba metiéndole leñas al carbón y dice, vamos a vender comida a las escuelas, porque ahí hay maestros y vamos allí. Así recuerdo yo a mi mamá con tenacidad diciendo, ustedes van a ir a la escuela, ustedes van a ir a la universidad. Y sí era un poquito de vergüenza ir todavía jovencita, ¿no? Ir con mi mamá a las escuelas a vender comida y me trataba de esconder, pero eso me traía orgullo de lo que ella hizo, mucho orgullo. Otra cosa que ella hizo fue tener como una alcancía, ¿sabes? Como un marranito donde ella echaba todo el dinero extra Sí. me dice, esto es para ti, para que cada semestre pagues la universidad. Y que y de ahí sacábamos para pagar mi universidad, que en ese tiempo era paga. Y tristemente un día una persona que vino a ayudarnos a lavar la ropa, simuladamente se llevó el marranito Oh, con todo el no. dinero. Y era muy triste para mí, y ahora ¿dónde va a sacar el dinero? Y mi mamá, ella sí creía en Dios, no asistía a una iglesia, pero él dijo, Dios proveerá, hija, Dios proveerá. Y sí, milagrosamente proveyó por medio de la universidad, nos dieron medias becas y pude terminar mi carrera profesional y comencé a servir al Señor. Esa es parte de mi historia, que creo que desde el principio Dios usó todos los recursos existentes para formarme en lo que soy ahora, ¿verdad? Y siempre mi anhelo fue servir a la gente, siempre, desde pequeña. Yo recuerdo que cuando estábamos con tanta escasez, me daban mi porción de lo que me tocaba comer, pero teníamos una prima que no alcanzaba y yo le llamaba aparte y le decía, ven, trae tu plato, yo te doy la mitad de lo mío. Wow. Porque no alcanza para todos, por eso no te dieron. Entonces yo supe que Dios quería que yo sirviera a los demás sirviéndole a Él, ¿verdad? Y ahí comenzó mi jornada de buscar qué quieres del Señor conmigo y terminé, como dije, esta carrera universitaria. Comencé a servir al Señor con mi profesión en unas comunidades marginadas que le llamaban comunidades de tugurios, en donde vivía lo más bajo de la población de allí y aunque tenía un sueldo, pero me daba más satisfacción servir. Y estando en ese servicio social, ah, sentí que el Señor me llamaba a estudiar, a hacer algo más para prepararme mejor. Y en ese tiempo no conocía yo de seminarios bíblicos, ni tenía tampoco los recursos, ni Claro. tuve los recursos para Medellín o las otras ciudades. Y comencé en una institución que se llamaba en ese tiempo Cristianos en Acción. Era fundada por misioneros americanos que abrieran un instituto allá en Colombia. Y allí entré trabajando parte del tiempo y estudiando parte del tiempo. Allí me prepararon lo que para salir a ser misionera. Y, y dije sí al Señor, dije sí, voy a ir. Hubo mucha oposición de parte de mi familia diciendo, ¿cómo tú eres la primera universitaria y vas a dejar todo? Recién estás trabajando. Y en ese tiempo, justo que se oponían, también mi mamá enfermó de, Oh. de cáncer, muy, Oh, muy mal. Y yo tenía que responder a la misión. Ellos no me pusieron presión, pero me dijo, tal fecha va a salir un grupo de misioneros y queremos incluirte allí para Ecuador. Eh, y mi mamá estaba enferma, yo la llevaba a la clínica, y una vez, un día yo
me busqué al Señor, como siempre lo hacía, pero ahora con más intensidad, como hacemos a veces cuando estamos en problemas, es cuando Sí. buscamos más al Señor. Y me puse de rodillas, Señor, ¿qué hago? Aquí está mi mamá, pero también yo siento el llamado. Confírmame. Me puse a llorar y el Señor me dio ese versículo que yo les he compartido en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí misma, con tal que acabe el ministerio que recibí del Señor Jesús. Y eso me parece, esto es lo que yo quería. Y fui donde mi mami con mucha tristeza dice, mami, me tengo que ir, el Señor me ha llamado. Y todavía me vienen recuerdos como de ganas de Oh, llorar, porque sí. yo la vi y ella me dijo, mamá, mijita, vete, tienes mi bendición. Y me Oh, fui con el grupo con mucha tristeza, pero a la vez alegría. Y recuerdo que en el camino Dios me dio otro versículo, bueno, no era un versículo, pero era como sentí del Señor que me dijo, el mismo Señor que cuida a tu mami estando tú aquí, es el mismo Señor que la va a cuidar cuando te vayas. Y Mm. así fue, me fui a Cuenca, Ecuador, y a los 6 meses de estar allá, me manda la noticia que mi mamá estaba libre del cáncer, Oh, qué milagrosamente. bendición. qué bendición. Milagrosamente libre del cáncer, y yo continué sirviendo al Señor allí, am, como yo diría, gracias a esa organización, empíricamente me preparé, ¿verdad? No tenía todo el conocimiento bíblico que tenía ahora, pero fue el Espíritu Santo que nos guió trabajando en un equipo interdisciplinario con otros misioneros, casi todos americanos. Yo fui la única hispana, entonces ahí Mm, comencé a interrelacionarme con mis compañeros de anglos y pasaba muchos años, yo iba cada 2 años a mm. Colombia y un día tenía un deseo de ir, pero no tenía el dinero para ir y en una fiesta misionera de fin de año, alguien se acercó a mí y me dijo, esto es para ti. Para mí Ah, era una cantidad suficientemente grande para comprar un ticket e irme a Colombia a ver a mi familia. Y lo compré y fui. Y estando en el aeropuerto hubo una tormenta que tuvieron que cancelar el vuelo y nos pusieron en un hotel. Y estando esa noche en el hotel, yo vi que había una Biblia de los Gedeones. mm. ¿Recuerda que daban? Y Sí. leí esa Biblia y la porción que me dio el Señor es, no entristezcáis como los que no tienen esperanza, porque los que murieron en Cristo resucitarán primero. No sé qué pasó, por qué me diste ese versículo. Comencé a llorar copiosamente. Nadie está enfermo en mi familia, ¿por qué? Pero digo, bueno, Señor, me estás preparando. Y llegué, todos me esperaban contentos de verme. Después de 2 años o 3 que no llegaba, vi a mi mamá bien bella, feliz. Cantamos un himno de alabanza que todavía lo recuerdo y lo fuimos a dormir. A la mañana siguiente, mi mamá murió Wow. de un Oh. ataque al corazón. Mm, Y yo le había llevado zapatos, una loza bonita, y le alcancé la noche anterior le puse los zapatos. ujú, Y eso cumplió una promesa de Dios, porque yo le dije al Señor, yo me voy a ir, pero cuando mi mamá o papá muera, especialmente mamá, yo quiero estar allí, yo mm. quiero estar ahí. Y cómo el Señor cumplió su promesa. Estuve allí y pude participar del servicio de funeral y todo, y verla partir con mucha tristeza, pero sabiendo que disfrutado Dios, de, había disfrutado con ella de unos cortos días, pero Dios cumplió su promesa. Y pues de ahí, no sé si tienen otra pregunta o con... Gracias, wow. No cabe duda que Dios es bueno y Dios es fiel, ¿verdad? A sus promesas y es la gente a veces habla de coincidencias, pero para nosotros no es coincidencia. De Para manera alguna. nosotros es esta certeza de ese Dios a quien adoramos, ¿verdad? De ese Dios que va más allá en su amor y en su misericordia.
me llama siempre mucho la atención cómo en eventos tan especiales Dios nos prepara. Dios tiene ese cuidado pastoral del cual nosotros aprendemos, ¿verdad? Sí, gracias, Enicia, por compartir estas historias, porque de alguna manera a todos nos recuerdan cuando escuchamos cómo fueron nuestras historias también cuando conocimos al Señor, ese primer amor, ¿verdad? Que nos invita a dejarlo todo y a irnos detrás de ese Dios, de esa fe que pone en nuestros corazones. Y así fue entonces como empieza tu ministerio y tu llamado, y luego, ¿cómo continuó todo? ¿Estabas en Ecuador? Estuve en Ecuador después de la muerte de mi mamá, regresé a Ecuador y no más quedé un mes allí en Colombia y regresé a Ecuador, seguimos con ese equipo misionero, fundando iglesias. Lo que hacíamos antes en ese tiempo era tocar puertas y presentar el evangelio. Esa era la forma que esta misión. Y así comenzamos un grupo de adoración, yo ahora le llamo así, ¿verdad? En donde a una persona que le llamábamos el Cornelio, porque él era una persona, un joyero muy, muy famoso de la ciudad. Y él dice, yo había oído de los evangélicos, pero nunca había conocido uno. Entren. Y entramos a su casa y comenzamos a hablar la palabra del Señor. Ese hombre abrió su corazón y entonces llamó a sus amigos, por eso le llamamos el Cornelio, otros joyeros que venían, vengan, para que escuchen. Y así comenzó ese ministerio allí. Él transformó el taller de su casa en una capilla. Y allí comenzamos a tener cultos de amigos de ellos, de la gente que habíamos testificado o hablado del Señor. Comenzó a asistir a esa iglesia, una iglesia muy grande, y en la capacidad que nos daba el Señor, no era yo solamente, habíamos otras chicas americanas y yo, comenzamos a discipular a la gente, a preparar a esas personas para que sirvieran al Señor. Había muchos jóvenes y duré muchos años allí y recuerdo que cuando tenía que salir, siempre regresaba, pero en una de mis salidas yo vine aquí a América, siempre venía a América, ¿no? A Estados Unidos, para levantar el sostenimiento que llamamos, ¿no? Porque nos llamábamos misioneros de fe. O sea, no teníamos un salario, vivíamos con lo que las congregaciones americanas nos daban. Y yo por ser latina, no tuve ninguna congregación que me apoyaba. En ese tiempo los latinos no apoyaban. Entonces yo venía y iba por recomendación de otras personas a iglesias, pero realmente fue la provisión divina. Nunca me faltó nada, jamás. Siempre tuve lo necesario para regresar, cubrir mis gastos mensuales. Vivíamos en una buena casa, comíamos bien y aún teníamos para ayudar a los más necesitados a quienes servíamos. Y en uno de esos viajes, a Estados Unidos, con una de mis compañeras, que era americana y vivía en Oakland, ella sí vivía en las montañas de Oakland, donde estaba un poquito mejor, mucho mejor. Entonces ella me dijo, conocí una iglesia presbiteriana, no sé qué, quiero llevarte allí, porque ahí sí hablan español. Y allí llegué y era la primera iglesia presbiteriana de Oakland, de pastor Pablo Moratalla. Y allí comencé a asistir. Yo comencé a asistir por un breve tiempo porque siempre estudiaba inglés, tomaba un curso en la universidad, en el Chabot College, y me regresaba. En ese tiempo había terminado una clase para trabajar con niños deshabilitados. Saqué una AA en eso y ya estaba lista para regresarme a Ecuador, donde yo trabajaba. Además de ser misionera, trabajaba con los niños de misioneros americanos que tenían discapacidad. Entonces hacía ese trabajo allí. Y en una de esas venidas aquí, conocí al que ahora es mi esposo y lo conocí allí en la primera iglesia presbiteriana de Oakland.
y yo me tenía que regresar, pues no había terminado, pero ahí comenzó una relación que yo digo fue preparada en el cielo, una cita divina, porque sí yo quise casarme, pero no quise estar tirando anzuelo por aquí. Digo, cuando el Señor me traiga un esposo, yo voy a saber porque voy a tener esa paz en mi corazón y va a ser mutuo. Me tuve que regresar y pues con anhelos, no sabía qué iba a pasar, pero él Claro. sí, él supo, yo supe por seguro que Ajá. ese era Dios siempre. Y una cosa que quiero decirle tal vez a los jóvenes que Ujú, escuchan, que no sigamos por impulsos, que esa es mm, nuestra pareja o nuestro esposo o nuestra esposa, pero que busquemos que sea la voluntad de Dios. Y aunque yo no oía mucho de que mi esposo que estaba tan emocionado por mí, pero una vez me fui a la escritura y me puse a orar otra vez y el Señor me dijo, no te afanes, en un versículo que no se lo puedo decir ahora porque no recordé. Dice, yo le llevaré al desierto a él y le hablaré a su corazón. Y así fue cuando él me llamó y me dijo, ¿sabes qué? He estado sintiéndome tan solo, perdón que diga esto, es tan privado, tan solo desde que te conocí y yo siento que tú eres la mujer que Dios me ha dado para esposa. Y otra Wow. vez cumplida la palabra del Señor, él viajó a Ecuador para conocerme el ambiente donde yo estaba trabajando y luego fue a Colombia para conocer mi familia, ver cómo yo era en familia. Allí fue que sellamos un compromiso y regresamos juntos. Él regresó a Estados Unidos, yo regresé a Ecuador y después de 6 meses y él fue a Ecuador donde nos casamos. De allí entonces vinimos acá a esa primera iglesia donde yo le había conocido y desde entonces he estado allí en esa iglesia y el Señor como tú dices, Rosa, ha juntado todos digamos, los acontecimientos, porque allí fue donde Dios confirmó nuevamente que todavía tenía un llamado, como dice el Romano, porque el llamado de Dios, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. mm, Y ahí fue que el pastor se dio cuenta y que tenía yo algo que dar, más que estar sentado en las bancas y comencé a ser parte del consistorio, a enseñar a las mujeres, a enseñar escuela dominical y una vez más con un gran mentor salió el deseo de comenzar CLP, como ujú, ujú. eh, Pastora, como laica, pastora la pastora, sí, comisionada. laica. Estudié, yo creo que fui como dicen, el conejillo de Indias, porque yo tomé esa clase en inglés con profesores del Seminario Teológico de San Francisco y lo terminé. Mm, ujú, Y seguí trabajando, entonces surgió esto de ministerio en donde estoy ahora. El pastor me preguntó que si pudiera ayudarles temporalmente, porque habían perdido el pastor. Entonces yo oré, hablé con mi esposo, oramos y dije sí. Y comenzamos, no era fácil porque había sido un ministerio que había sido muy golpeado, mm, pero ahí me puso el Señor y ha habido una reestructuración, hemos comenzado algo nuevo, por eso le llamo New Worship Community. sí. Y de allí parte de los logros, como dicen por ahí que he obtenido, es que sentí la necesidad de prepararme más. Como dije, al principio yo usé lo que Dios me dio al principio siendo misionera, ¿verdad? En Claro. una forma, pues guiada por el Espíritu Santo. No conocía profundamente las escrituras como pero lo usaba en la forma y Dios se manifestó con estos líderes. Hago un punto aparte antes de continuar. Ahora, esas misiones allá tienen como 5 iglesias en donde 3 de los jóvenes que nosotros instruimos son pastores. Y Oh, una de esas parejas es la que me ha estado ayudando cuando hice los cultos por Zoom.
Ellos son pastores músicos y ellos han estado apoyándome en la música y dándole gracias a Dios por la conexión que pasó hace muchos años y ellos son siervos del Señor. El otro es, dos más tienen una iglesia. Lo que Dios hace, lo Sí, que Dios hace es el sí, poder de Dios transformando vidas. sí. Entonces ya de allí yo entré al seminario Fuller y terminé mi primera maestría en teología y ministerio, pensando que eso era todo, pero si quisiera ser ordenada por la Misión Presbiteriana Hispana, entonces continué para terminar mi máster en divinidad, que lo terminé en el 2019. Y bendito sea el Señor, le doy gracias a Dios, que a pesar de todas las dificultades, el Señor siempre estuvo proveyendo y pude terminar mi segundo máster en divinidad y estoy ahora ya habiendo pasado los exámenes de ordenación. Estoy esperando mi cita para reunirme con el comité de preparación de ministerio la otra semana. Y esa es la forma como Dios ha guiado mi vida a Wow. través de la escritura. Por eso yo digo, es la número uno para guiar nuestra vida, la escritura, ¿verdad? Cuando Dios te habla, entonces tú lo confirmas, eso es mi punto de vista, ¿verdad? Yo primero la escritura, yo lo confirmo con los sabios. Los sabios son las personas cristianas que yo honro, que yo admiro, y ellos me confirman lo que Dios me ha hecho. Y hasta aquí estoy sirviendo al Señor con mucho gozo, con muchas expectativas de lo que Dios puede seguir haciendo en nuestra vida. Wow, pastora, que increíble, de verdad. Gracias por compartir y todo ese proceso y seguir estudiando y estudiar lo segundo es todo eso es un proceso que nos llama mucha atención, la gracia de Dios sobre su vida y esa fuerte conexión con la palabra y la palabra te orientando para el prójimo. Y bien, le pedimos algunas fotos que son especiales para ti. Yo quiero poner esas fotos aquí en la pantalla y quiero que usted cuente un poquito por qué esas fotos son tan especiales, por qué seleccionaste esas fotos para compartir con nosotros hoy. Bueno, está mi esposo, que yo llamo que es mi mano derecha en el ministerio, y mi hija. Nosotros tenemos una sola hija que el Señor nos bendijo con ella y también ha sido mi apoyo en el ministerio, no en el aspecto de me ayuda con la tecnología, me ayuda a estar que yo esté relajada, bien. Me dice, mami, no te afanes, todo va a salir bien. Ella es mi apoyo. Y mi esposo, yo le dije que cuando se hubiera hecho una ceremonia, no hicimos ceremonia en Fuller por la pandemia, pero yo le dije a mi esposo, si hubiera habido una ceremonia cuando me entregaran el diploma, yo iba a agregar su nombre allí también, porque él me apoyó tanto de noche. Yo tomé algunos cursos en inglés. Inglés es mi segunda lengua, mi segundo idioma. Entonces yo lo tenía que escribir en inglés y él me corregía los errores. Nunca aceptó que él me lo hiciera. No, tú hazlo y yo te lo corrijo. Pero noches, varias noches hasta las 2 de la mañana, él corrigiendo y yo le digo, él merece también que esté también en ese diploma y nunca se ha quejado. Esa otra foto fue una gran experiencia en la frontera de Arizona y yo pertenezco a un movimiento que se llama Interfaith, movimiento Interfe. interdisciplinario, interreligioso, ¿sí? Y tuvimos un viaje a Arizona, la frontera de Arizona, y fue una bendición. Ahí estoy hablando con una persona del otro lado de Arizona, el otro lado de México, Sí. y yo no tuve otra, estaba comprándole anillos, esta señora vendía anillos. Yo dije, yo te compro uno y los llevo para regalar. Pero también después yo dije, yo quiero tener esa experiencia. Y pasé del otro lado y no tengo fotos de allí, pero entonces con el grupo que se quedó que en el lado de
de Estados Unidos y yo en el lado de México hicimos la comunión. Yo le ministré a los que estaban en este lado de México y ellos del otro lado. Entonces fue una experiencia linda porque también caminamos un poquito por el desierto donde la gente da agua y te puedes identificar un poco. No es nada con lo que ellos pasan, pero Sí. fue una gran experiencia y por eso está aquí. Una de las preguntas que me hicieron fue acerca de qué pasó durante la pandemia, el COVID-19. No tuvimos un lugar, por decirlo así, no lo hicimos en la iglesia, lo hicimos en la casa de una de las hermanas. Ya. Hacíamos distribución de alimentos. Estas son personas de la comunidad, no necesariamente de la comunidad de la iglesia, pero de la comunidad donde viven las hermanas. Y eso es mi punto también, que la iglesia va donde está la necesidad. Amén. Y allí en esa comunidad había una necesidad. La hermana dijo, traigamos su carro aquí con todas las donaciones que recibíamos. Otras fueron compras que hicimos y hemos estado alimentando a por lo menos 15 familias. Esto fue en Ecuador, allí en Concord. nuestra iglesia, en Concord. Esta hermana que está allí, la mayor, es nuestra hermana Hilda. Ella ahorita se encuentra recluida en un lugar para personas mayores porque le dio un stroke, pero ella fue una columna para este ministerio. Y está ahí mi esposo y otra hermana doctora que nos ayudaba, todavía nos ayuda. Y a veces teníamos cultos bilingües, por eso está al lado de mi esposo, Charlie. Era un americano que todos los sábados iba, aunque a veces no le traducía, pero ahí estaba. Y eso es una de las bendiciones que tiene ese ministerio, que van personas que hablan inglés porque quieren identificarse con nosotros. Eso fue al principio. Este hermano que está allí es un hermano brasilero que está casado con una peruana y ellos tenían niños y otros niños. Esos eran los niños que comenzaban en la congregación. Entonces, estos niños ahorita ya son, 2 de ellos son teenagers, pero este hermano Fabio fue un gran apoyo y lo es todavía. Cuando yo necesito su apoyo, él me ayuda, tiene un gran talento, él y su esposa. Entonces, eso fue los principios de esta congregación. Y esto es una foto que me trae mucho anhelo me motivó a continuar. Esto fue en Los Ángeles, un retiro de estudiantes de Fuller. Y ahí está uno de los profesores que nos enseñó ética profesional. Y eso fue un tiempo lindo de compañerismo con hermanos. No todos eran de la iglesia evangélica, había algunos de la iglesia católica, pero eso nos rompió barreras. Aprendí que se rompen barreras por medio del Espíritu Santo. Wow. Gracias. Ay. No, gracias a ti por esas historias, de verdad. Sí, muchas gracias, porque no solamente recordarlas te trae esperanza a ti, sino que nosotros también vemos, ¿no? Cómo Dios va obrando en nuestras vidas, como tú dices, son tantos los aprendizajes que vamos trayendo, pues tú te acuerdas desde los 7 años hasta el día de hoy, ¿no? Cómo Dios va construyendo a ese líder pastoral en ti. Sí. Amén. Y algo muy importante, Rosa, que hablaste, pastora, que levo también de esa charla de hoy, es que la iglesia tiene que estar allá, donde está la gente, la necesidad, y qué testimonio especial. Y es justamente esa la última pregunta. ¿Quieres hacer, Rosa, esa última pregunta que creo que es tan especial, que es el tema de este encuentro? Que te trae esperanza, Inicia. Después de todo este recorrido que has hecho, todo lo que las personas que Dios ha traído a tu vida de diferentes maneras, todos estos aprendizajes, aún esos tiempos de despedida, de dolor, ¿qué trae esperanza a tu vida? Bueno, creo que me trae esperanza que Dios es soberano y que usa todas las circunstancias
de nuestra vida, como tú lo has dicho, para guiarnos, para reorientarnos, para bendecirnos, y nos usa como instrumento para bendecir a otros. Amén. No importa qué tan nubloso aparezca el día, mi esperanza está, como dice el Salmo, mi socorro viene de lo alto, de Amén. aquel Amén. que hizo los cielos y la tierra. Me trae esperanza, no importa la circunstancia, yo sé que estoy en el plan de Dios y Ujú. que, Así y es. que Él va a seguir abriendo puertas y guiándome, y que me seguirá guiando a través de su palabra, que siempre ha sido mi número uno para guiarme en todos los aspectos de mi vida. Amén. Gracias. Y sabes, de una manera especial, yo quiero también comentar que cómo tú has respondido a ese llamado. A veces sentimos que necesitamos ser un título, necesitamos tener ciertos conocimientos, pero en realidad creo que todo lo que aprendiste en Ecuador no lo aprendiste en un seminario. No, Eso solamente se aprende haciendo obra, tocando puertas, llevando el evangelio. Y sabes, Enicia, eso es el llamado de toda persona que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador. amén. Ese es nuestro llamado. No tenemos que ir al seminario para hacer eso, para llevar esta palabra de esperanza, de consuelo, de vida buena, de salvación, de liberación en Cristo Jesús. Es a lo que fuimos llamados, Amén, llamadas. amén. Así lo siento yo también. Y todas las experiencias como tú dijiste, que pasé allá, me han abierto el camino para poder ponerlo en práctica en lo que estoy haciendo ahora, ¿verdad? No, estoy en otro contexto, aquí ya no se pueden tocar puertas, pero, Sí, pero sí voy a la gente en otra forma, claro, ¿verdad? A través de claro. un discipulado más personal, que es mi estilo, ¿verdad? Ujú, Invitarla a un café, invitarla a algo especial, y así es como voy cultivando la amistad, la discipulando, y ha habido respuestas a ese tipo de discipulado claro. que yo empleo. Entonces, es creer, obedecer e ir. No sé a Amén. dónde te mande el Señor. Amén. Gracias. Amén. Gracias por eso, gracias por recordarnos. Para Wow. evangelizar, primero construimos confianza a través de la Exacto. relación. Eso es lo que Gracias. creo. Amén. Wow, muchas gracias, pastora, de verdad. Es una alegría que tenga atendido ese tiempo. Tengo seguridad que hay muchas otras historias que podíamos compartir aquí, pero levo em especial esse caminho de Deus e principalmente sua relação com palavra. Graças por isto. Sí, Estamos em dia em que precisamos recordar a igreja de isso, não? De volver a la palavra e esperar na palavra a resposta, porque o Espírito Santo habla através de ella Amén. amén. e isso é uma verdade tão incrível. Graças, graças por esse tempo. Quero deixar novamente a la gente que está nos mirando neste momento uma invitação importante. Siga-nos allá em Facebook. Siempre hablo esto, no quiero ser repetitivo, pero es importante que usted lo haga, que usted Claro, invite a la gente de su iglesia, que tiene historias como de hoy, como la pastora Enicia que nos ha recordado de la esperanza del Señor, del cuidado, incluso del consuelo de Dios en tiempos difíciles. amén. Qué testimonio gracioso. Y bien, allá tiene historias como esa, tiene educacional y hay mucha cosa que usted puede estar bendiciendo la vida de su comunidad. Entonces, está Amén. ahí la dirección. Y para esta semana que viene, Rosa, ¿cómo Para estamos? la siguiente semana va a estar con nosotros el pastor Jorge Texidor. Él está allí en Oviedo, en Florida. Así es de que él va a acompañarnos. Gracias, gracias. Pastora, gracias una vez más. Gracias a todos que nos acompañaron hasta este momento. Hasta Bendiciones. pronto, Amén. Nos Hasta vemos bendiciones. pronto. pronto. Cuídense Hasta- mucho. Gracias. Adiós. Gracias.